Para hablar a favor. En contra. Absolutamente en contra de una minuta que lo que pretende es limitar, impedir y negar el ejercicio de un derecho del que gozan todos los ciudadanos mexicanos para ser consultados en asuntos de trascendencia nacional en materia de actos legislativos y en actos de gobierno. Yo ya hice un planteamiento de índole general en mi primera intervención, señalando cómo desde la propia discusión de esta reforma en su origen en las cámaras de diputados, la intención que prevaleció por la mayoría conformada en ese momento por el PRI en la Cámara de Diputados, estableció un derecho que compartimos todos, un derecho de los ciudadanos a ser consultados sobre los asuntos públicos fundamentales para el país, pero estableciendo un conjunto de umbrales, disposiciones y restricciones que buscan imposibilitar o por lo menos frenar el ejercicio pleno del derecho de los ciudadanos. Y voy a referirme ahora, para mostrarlo, a asuntos muy puntuales y concretos del contenido de esta ley, en donde evidentemente buscan burocratizar y frenar este ejercicio. En primer lugar, considero que las disposiciones establecidas en esta minuta no solamente establecen una sobreregulación y se extralimita en cuanto a las restricciones ya establecidas en el artículo 35 constitucional, sino que establece nuevos requisitos para poder garantizar la convocatoria de la consulta. Por ejemplo, en los artículos 14 y 15 de esta minuta se establece una nueva condicionante, un aviso de intención cuya falta de presentación sería causa para no admitir a trámite la petición de una consulta popular. Yo creo que, y señala que esta tiene que presentarse ante la mesa directiva de la Cámara de los Diputados, que en todo caso debe ser a cualquiera de las dos cámaras, porque la disposición constitucional señala que será ante el Congreso de la Unión. Cuando el requisito único que establece la Constitución para que la solicitud de consulta proceda es que los ciudadanos acrediten el 2% de las firmas del padrón de la lista nominal, que equivale hacia el mes de diciembre de este año a 1.646.073 ciudadanos. Pretender establecer un aviso, una solicitud o aviso a la autoridad es establecer una facultad para que la autoridad dé el visto bueno al ejercicio de un derecho. Y yo creo que el Congreso de la Unión, ya sea la Cámara de Diputados o el Senado de la República, no puede erigirse en autoridad para ver o evaluar si procede o no el ejercicio del derecho en los términos que lo soliciten una vez cumplido el requisito constitucional el 2% de los ciudadanos. Se llega al extremo de establecer que será la Cámara de Diputados quien defina el formato para el levantamiento de las firmas y requisitos, que se exceden además en el número de requisitos que deberán resumirse al nombre, al número o clave del lector y a la firma del ciudadano suscrito. Y que se establezcan por parte de la propia Cámara de Diputados un folio consecutivo de los formatos de levantamiento de las firmas, en la lógica de incrementar de manera significativa las burocracias, erigiéndose en una vieja práctica propia de las juntas federales de conciliación y arbitraje, equivalente a la toma de nota de los sindicatos, donde la autoridad se erige con la atribución de ver o de convalidar la posibilidad de ejercicio de un derecho y al mismo tiempo establecer
el conjunto de requisitos, llegando al extremo de que solamente podrá hacerse una sola pregunta cuando las consultas pueden someter diversos puntos a discusión y al exceso de que el ciudadano solamente podrá avalar una consulta con su firma como si fuera temporal el ejercicio de los derechos, cuando los derechos establecidos en la Constitución son permanentes y no puede establecerse ninguna restricción al ejercicio de los mismos a los propios ciudadanos. En otros artículos, como el artículo 6 en su fracción cuarta, se establece una omisión de procedencia de la consulta en contra de las reformas constitucionales, particularmente en la definición de los asuntos de trascendencia nacional, en donde no se establece expresamente que la pretensión de legislar que puede someterse a consulta incluye también reformas constitucionales y que al mismo tiempo señala que aquellos temas en que existan elementos que se propongan legislar a futuro, no cuando se proponga eliminar una legislación ya existente, con lo cual se quiere establecer una restricción a legislaciones ya aprobadas, particularmente de carácter constitucional. Hay disposiciones como las establecidas en el artículo 28 en su fracción segunda, que dejan en plena indefensión a los ciudadanos promoventes de la consulta, ya que en caso de que la autoridad electoral determine que la solicitud no contiene la cantidad de firmas suficientes, la mesa directiva de la Cámara de los Diputados publicará un informe en la Gaceta Parlamentaria y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido, sin garantizar a los promoventes de la consulta el derecho a la audiencia, el de establecer mecanismos de prevención al interesado, la reposición o el subsanar el procedimiento y aquellas medidas que pudieran velar para que el ciudadano fuera previamente advertido pues, de las restricciones que pudieran presentar su propia solicitud. Pero el tema nodal, como bien lo dice el senador Corral, radica en el artículo 5º y 6º de esta ley, donde establece que serán objeto de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, lo que a nuestro juicio excluye la posibilidad de la consulta respecto a actos del constituyente permanente, o lo que luego aquí se llama de manera muy rimbombante el poder reformador de la Constitución. El poder reformador de la Constitución. Y en el artículo 6º del dictamen, en su fracción cuarta, indica que se consideran solamente de trascendencia nacional por una consulta que proponga legislar sobre nuevas leyes o modificaciones a las existentes que impacten en parte significativa de la población sin hacer referencia expresa a las reformas de carácter constitucional. Por estas razones, nuestro voto es en contra y en todo caso nuestra exigencia fundamental no solamente es eliminar esta sobreregulación que extralimitan las disposiciones constitucionales, burocratiza el proceso, limita el ejercicio del derecho, sino deja en plena situación de gran indefinición que la consulta se realice también sobre reformas de carácter constitucional. Si estas comisiones unidas establecen con precisión que las reformas constitucionales serán objeto también de la consulta popular y se eliminan estos aspectos burocráticos, modificaríamos el sentido de nuestro voto. En todo caso, pero por lo pronto, y conociendo que aquí hay una decisión predeterminada, mi voto será en contra.